Fui discriminada toda mi vida por mi hermana, la niña de oro. Finalmente, obtuve mi dulce venganza en el día de mi boda. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana, y no era nada sutil. Si ella me acusaba de algo, le creían y me castigaban. Pero si yo la acusaba, incluso con pruebas irrefutables, le daban un castigo más leve, y siempre encontraban una manera de regañarme también. Mi pastel de cumpleaños siempre tenía que ser su sabor favorito, y mis padres pretendían no saber que lo odiaba. Siempre le compraban más que a mí y nos llevaban a donde ella quería, aunque se suponía que era algo para mí. Mi hermana creció consentida y me usó como saco de boxeo. Al principio, mayormente me ignoraba, pero las cosas empeoraron cuando éramos adolescentes. Terminó sin amigos, y su comportamiento empeoró. Sus amigos se alejaron o la dejaron porque era mala. No lo sé, porque nunca fuimos cercanas. Mis padres se jactaban de sus logros, pero nunca mencionaban ningún problema, mientras que constantemente resaltaban mis defectos como material para burlarse. Solo supe que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela, y noté que ya no estaba con gente. Mientras tanto, yo era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de esto, y, de repente, me convirtió de un saco de boxeo ocasional en alguien que necesitaba derribar constantemente. Empezó a acusarme a mí y a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de permitirme salir con nadie, con excusas como «no son buenas personas según tu hermana» o «¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia?». Lo que me salvó de la completa aislación fue mi familia extendida. La mayoría de ellos vivían en el mismo pueblo, y me llevaba bien con mis primos a pesar de algunas diferencias de edad. En una reunión, me invitaron a algo que no recuerdo qué era, y tristemente respondí que no me dejaban ir a ningún lado. Cuando me preguntaron por qué, mi yo infantil dijo sin rodeos que no me dejaban tener amigos, porque mi hermana no tenía ninguno. Esto llegó a los adultos, quienes aparentemente hicieron pedazos a mis padres. Más tarde, me regañaron por mentir y me castigaron con un mes sin salir. Pero después de eso, me dieron algo de libertad, así que valió la pena. Mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de que nuestra familia extendida supiera su estatus social fue demasiado, así que pidió cambiarse, y mis padres accedieron de inmediato, aunque les costó más porque la escuela estaba más lejos. Ella hizo amigos en la nueva escuela, sin embargo, nunca volvió a ignorarme como antes, ya que sintió el poder de fastidiarme, y se enojó porque le conté a la familia que no tenía amigos. Nunca me dejó en paz, mi vida siguió siendo difícil. Sus amigos venían a casa y me acosaban, lo que mis padres llamaban una ligera burla. Nunca invité amigos a casa porque mis padres eran pésimos anfitriones, o mi hermana los acusaba de robar, y mis padres le creían. Sin embargo, me hice cercana a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevieron a tratar a la familia de esa manera. Luego tuve mi primer novio, no quería traerlo a casa, pero mis padres insistieron. En un momento nos separamos, y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él. Ella llegó con ropa provocativa, parpadeando con sus ojos, y empezó a contarle lo mala que era yo y lo buena que era ella. Él se molestó y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana le contó a mis padres una historia diferente, que mi novio había intentado coquetear con ella, pero ella naturalmente se negó, ya que no podía hacerle eso a mi hermana. Adivinen a quién le creyeron mis padres. Mi novio no era perfecto, pero lo creí de inmediato por una razón egoísta. Recuerda, era una adolescente que sufría por un trato injusto. Estaba muy resentida y de mal humor, y odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Dicho esto, hablemos de la apariencia. No la había mencionado antes porque no era relevante. Mis padres eran sobrepeso, y les gustaba mostrar su amor a través de la comida, dando más comida, comprando golosinas, etc. Mi hermana también era sobrepeso, mientras que yo no lo era. Siempre he sido algo delgada porque el castigo a menudo incluía la prohibición de golosinas o bocadillos. Obviamente, el peso no es lo que importa es la personalidad. Pero mi hermana, incluso entonces, ya era grosera y consentida. Incluso sus intentos de coquetear eran malos porque nunca aprendió a trabajar por nada, ya que podía pedir, y mis padres lo cumplían. A eso se sumaba el hecho de que no se veía como una modelo sexy. Ni siquiera mi yo adolescente y cohibida creía que mi novio intentaría engañarme con ella. En fin, mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Intenté seguir viéndolo en secreto, pero era difícil, y la relación terminó. Tuve otro novio, pero de nuevo mi hermana lo acusó de coquetear con ella, cuando él rechazó sus avances. Nuevamente, mis padres le creyeron. Traté de señalar cómo esto volvía a pasar, pero decidieron que yo no era capaz de tomar buenas decisiones y seguía eligiendo malos novios. La relación no soportó la situación tipo Romeo y Julieta y se desvaneció. De nuevo, eventualmente me llamarían insulto,
en la secundaria, ya que no tenía problema en besar a chicos y demás, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente, nunca se lo dijeron a mi hermana o a mis padres. Mi hermana sí trajo un novio a casa durante todo ese tiempo. Lo exhibieron con orgullo, y mis padres pasaban todo el tiempo diciéndome lo bueno que era, y por qué no podía ser como mi hermana y encontrarme a alguien así, hasta que dejó de aparecer, y de repente se convirtió en un bastardito astuto que engañó a mi hermana. Bueno, y el trato desigual continuó. En ese momento, ella tenía más dinero para gastar, y sus horarios de salida eran mucho mejores que los míos. Ella podía ir a cualquier parte en cualquier momento, mientras que yo no podía. Si lo mencionaba, mis padres decían que era porque ella era mayor, pero cuando yo llegué a esa edad, aún no tenía el mismo trato que ella, y cuando lo señalaba, negaban haber dicho eso o decían que era porque no se me podía confiar como a ella, usando las acusaciones de mi hermana sobre mi novio y mis amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasó y llegó el momento de la graduación de mi hermana. Fue aceptada en una universidad, no muy prestigiosa, y no tenía beca ni nada. Nuevamente, porque solo me contaban sus logros, no sé a qué universidades intentó postularse. Así que no puedo decir cuán mal fue rechazada. Lo que sí sé es que sus calificaciones en la escuela eran malas, porque cada vez que sacaba una B, celebrábamos. Yo solía sacar buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrar, diciendo que como siempre sacaba esas notas, que había que celebrar. Mis padres, naturalmente, hicieron mucho ruido, y le dijeron que pagarían por todo. Me sentí aliviada de que se fuera, aunque eso no hizo mi vida más fácil. Ella siempre regresaba cada 2 fines de semana, y de alguna manera algo desaparecía de mi habitación o encontraba algún otro problema para hacerme la vida miserable. Mis horarios de salida seguían siendo estrictos. Eventualmente, mi mamá vino a hablar conmigo sobre mi próxima graduación. Solo tengo un año menos que mi hermana. Me dijo que, como estaban pagando por la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía. Así que sería mejor que comenzara a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar a que mi hermana terminara la universidad para ver si podían costear algo para mí. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todo lo mío, parte de las facturas y el alquiler. Señalé que podría obtener préstamos estudiantiles. Mi mamá dijo, sí, excepto no, porque eran tan cariñosos conmigo y tenía un juicio tan malo que ellos decidirían si valía la pena que me endeudara para ir a la universidad o no. No estoy segura de cómo me impedirían obtener los préstamos, pero no pregunté. No mencionaron las becas. Ya no sabían cuáles eran mis calificaciones, y de todos modos, nunca creyeron en mis capacidades. No pestañeé, simplemente dije, está bien. Mi mamá claramente no esperaba eso, y siguió llorando. Tal vez esperaba que tuviera un ataque de rabia para que tuvieran una excusa para nunca pagar mi universidad. Pero no dije nada, excepto que entendía su posición. Les agradecí por preocuparse, y eso fue todo. Más tarde, mi papá intentó lo mismo, pero también me negué a mostrar emociones. Verás, después de toda una vida de pésima crianza por parte de ellos, nunca tuve expectativas hacia mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar la mía y hacerme la vida miserable. Nunca creí que al final pagarían si trabajaba y esperaba a todos que mi hermana se graduara. Había estado preparándome para la universidad durante mucho tiempo. Apenas podía salir. Mis amistades eran escasas. Así que tenía mucho tiempo para estudiar, y estudiar lo hice, porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento, trabajé duro y conseguí una beca. No a ningún lugar como Ivy League, ni nada relacionado con derecho o medicina, pero era un curso bastante bueno en una universidad decente con beca completa. Sabiendo que a mi hermana le odiaría y trataría de detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en las redes sociales, al mismo tiempo obligándome a agradecerles en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir, ya que tendrían que explicar a la familia por qué no. Al principio, incluso estuvieron un poco orgullosos y se jactaban de ello. Y luego, supongo que mi hermana llegó hasta ellos, y cambiaron de actitud. Incluso me preguntaron si estaba segura de querer ir. Dejaron escapar que mi hermana no le estaba yendo bien en la universidad, y como ella era más inteligente y tenía mejor juicio que yo, sufriría aún más. Obviamente, me mantuve firme en mi decisión. No estaban contentos, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Aún me ponía en contacto con mis padres y los visitaba en las festividades y demás, pero como se negaban a pagar por nada, podía excusarme de no ir mucho debido al dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a ningún hombre, y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, de nuevo, habrían hecho mucho alarde de ello. Se mudó de nuevo a casa, sin pagar ninguna factura ni alquiler. Pero, es diferente, dijeron mis padres, y comenzó a trabajar en la misma empresa que mi mamá. Obviamente, gracias a mi mamá moviendo hilos. Todo esto me lo presentaron como un motivo de orgullo,
Conocí a mi esposo más o menos en ese tiempo. ¿Sabes esas personas que dicen, si yo estuviera en esa situación, habría hecho algo? Mi esposo es el tipo que realmente lo hace. Yo soy el tipo de persona que es dócil y un felpudo en cualquier situación, y luego no puedo dormir por la noche, deseando haber hecho algo, haber dicho algo ingenioso, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando estoy enojada. Mi esposo es el tipo que responde de inmediato. Le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que si no responde inmediatamente hacia una ofensa, más vale que empieces a preocuparte, porque no perdona ni olvida, que él simplemente hará algo peor por venganza. Él es el que quería que publicara aquí y también quería publicar en un foro de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no era nuclear. La gente se quedó sorprendida de que me hubiera juntado con él, pero solo porque yo era incapaz de actuar como él debido a mi crianza. No significaba que no me gustara. Me encanta que mi esposo haga lo que yo no puedo, y trata por las personas bien, siempre y cuando ellas lo hagan igual con él. Cuando hablamos sobre el matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferíamos gastar en un viaje soñado a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, como su familia estaba dispersa y la mía seguía mayormente concentrada en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos demasiado lejos, así que podíamos hacer viajes largos los fines de semana para organizar las cosas. Además, teníamos algo de flexibilidad en el trabajo, por lo que podíamos quedarnos en mi ciudad natal un tiempo si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y la fecha del evento para unos meses después. En este punto, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi pareja. Quería tener carácter y negarme, pero me costaba. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, mi esposo parecía como si le hubiera cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Verás, él ya se había preparado para esto. Incluso compró un grabador de alta calidad que podía esconder en el bolsillo para grabarlo todo. Estaba emocionado, pensando en todas las maneras en las que podría rechazar los avances de mi hermana, insultarla, y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia. Así que se fue solo, emocionado por conocerlos, y regresó después eufórico. Cariño, no vas a creer las cosas horribles que querían. Cariño, podemos joderlos tanto. Hay tantas posibilidades. Yo estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él sabiamente me dijo que era mejor escuchar primero su versión, o de lo contrario, lo malinterpretaría. Bueno, fue allí, y en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron. Después de algunos gruñidos sobre no estar de acuerdo con él, mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar por mi boda con una condición: que mi hermana caminara por el pasillo. Mis padres insistieron en que mi hermana sería la que caminaría por el pasillo, en mi boda primero, con un vestido de novia. Su excusa fue que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, por lo que era justo que mi hermana, al menos, tuviera la experiencia de ello en mi lugar, con fotos tomadas en el vestido, y hasta tendría un pastel más tarde. Ahora mi esposo va a escribir su parte. Hola, esposo vengativo aquí. El infierno no tiene furia como un experto en venganza, karma instantáneo, venganza nuclear, cuando su amada es despreciada. Dicho esto, tanto como mi esposa, ahora es mi esposa, me pinta como un tipo ingenioso. Admito que mis neuronas casi se cortocircuitaron cuando esos tipos legitiman esa basura, como si fuera algún tipo de gran regalo. Incluso creo que a Troya le gustaría recibir el caballo una segunda vez. Sin embargo, después de que mi cerebro se reinició, tenía una lista de insultos lista para salir, pero algo en mi alma me susurró al oído como el diablo: haz que estos idiotas te sigan. Así que dije que necesitaba pensar, ver cómo reaccionaría mi esposa, en ese entonces, prometida. Y luego, salí de allí antes de que pudiera revelar mis planes malévolos. Vuelvo yo, la esposa. Así que mi esposo contó sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana, con una sonrisa en su cara y la grabación para probarlo. Estaba en shock, la distancia había suavizado lo mal que me trataban, y pensé que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Afortunadamente, la insistencia de mi esposo en el ángulo de la venganza me ayudó a no caer en un mal estado mental. Nos divertimos mucho pensando en formas de hacerles la vida imposible, desde lo ridículamente absurdo hasta lo que pensábamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, mucho más sensato, cuando decidimos un plan. Involucraba tener 2 direcciones de lugares, darles la incorrecta, etc. Bueno, el hermano sensato nos regañó por eso, aunque reconoció que nunca podría convencernos de evitar la retaliación. Al menos, nos mostró que algo así sería difícil de llevar a cabo. Algunas de nuestras otras ideas también corrían el riesgo de hacernos demandar, así que finalmente nos decidimos por el plan más benigno: actuar como si estuviéramos de acuerdo,
pero luego contratar seguridad y no dejar que ella entrara. Obviamente, si eso fuera todo, no sería venganza. El resto es principalmente obra de mi esposo, pero él quiere que yo haga los honores. Así que aquí voy. Solo es importante mencionar que todo lo que él hizo fue previamente discutido conmigo, y fueron nuestras ideas mutuas. Regresó con mis padres, dijo que había indagado y pensó que no estaría de acuerdo. Sin embargo, no vio el problema, y no queriendo que la familia se desmoronara, estaría dispuesto a ayudarlos a hacerlo. Señaló que a mí no me gusta el conflicto, así que si me sorprendían con eso, probablemente no haría una escena frente a todas las personas. Por otro lado, el matrimonio es algo grande, así que quién sabe si me descontrolaría. Por lo tanto, sugirió un compromiso. Ellos ayudarían a pagar las cosas. De esta manera, yo sentiría aún más presión para no decir nada, ya que no solo estaríamos públicamente con nuestras familias allí, sino que estaría agradecida por la ayuda que me dieron. Dijo que mis padres se veían sorprendidos, y mi hermana adulta literalmente empezó a saltar de alegría como una niña. Así que fue aceptado. Importante mencionar que mi esposo también afirmó que, debido a un mal juicio y a exnovios pasados, estas palabras fueron todas ideas mías, y estoy tan orgullosa de usar sus palabras en su contra. Yo era desconfiada y controladora, y me gustaba revisar su teléfono y demás para asegurarme de que no me estuviera engañando. Por lo tanto, era imperativo que nada de este plan quedara por escrito para cualquier discusión relacionada con que mi hermana caminara por el pasillo antes que yo. Fue a su casa a hablar, y así comenzaron los meses de engaño, donde mis padres y mi hermana pensaban que me estaban engañando, mientras mi esposo y yo los estábamos manipulando. En lugar de pagar por la boda, se hicieron los desentendidos. Por supuesto, mis padres querían tener voz en todo, incluyendo algunas cosas que para mí significaban mucho, como las canciones y la paleta de colores. Mi esposo los convencía de dejarnos tomar las decisiones para mantenerme bajo control, pero como realmente nunca nos importó mucho la ceremonia en primer lugar, todo lo demás estaba en juego, o eso pensaban ellos. Esto fue lo que hicimos. Íbamos a revisar las opciones de bebidas y menú, y luego elegíamos la opción más barata o la segunda, más barata. Mi esposo luego llevaba a mi hermana en secreto para que lo probara, y después suspiraba y decía, es una pena que no queramos abusar de la buena voluntad de mis padres, así que no vamos a elegir las mejores opciones. Mi hermana, entonces, comenzaba a exigir que mis padres pagaran por lo mejor. Mis padres entonces me decían que no me preocupara, que ellos pagarían por la opción más cara. Lo mismo se hizo con el fotógrafo y las flores. Mi esposo le entregó a mi hermana un ramo con las flores que queríamos, y luego expresaba tristemente cómo yo quería unas flores sin gusto. Luego, mis padres me decían que querían que fuéramos con esas flores, y que pagarían por ellas. Cuando llegó el momento del vestido de novia, tuvimos un pequeño inconveniente. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Bueno, no era directamente horrible, pero no era mi estilo y no me quedaba bien. Habíamos planeado decir que sí, y luego, simplemente no usarlo. Pero mi mamá me envió un mensaje al respecto, así que habría pruebas. Dije, está bien. Tuvimos que optar por que me negara, enviar mensajes y mantenerme firme en mi posición. Mi esposo fue allí y dijo que vería lo que podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para que me viera obligada a usar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier mensaje de texto. Nos aseguramos de que eso sucediera al hacer que yo respondiera a mi hermana cuando trataba de enviarle mensajes a mi esposo. Esto solidificó las acusaciones de control y neurosis que mi esposo estaba haciendo, por lo que ellos lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. Algunas personas pueden no gustarles la idea de que su pareja hable mal de ellos con la familia, pero yo soy tan sumisa que la idea de ser pintada como una persona controladora y peligrosa me resulta extremadamente divertida, y lo animé a Tom a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor algo retorcido. Y mi hermana sí intentó coquetear con él, pero él actuó confundido para vender la idea de que estaba con ellos. Mi esposo fingía contarles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que habíamos contratado seguridad. Fue realmente gracioso. Mi esposo y yo, que sinceramente habíamos considerado hacer una boda civil para concentrar los costos en nuestra luna de miel, terminamos sosteniendo esta boda extravagante y cara, y apenas gastamos ni un centavo. Lo llamamos pago por los daños emocionales de mis padres. Creo que mi esposo, de hecho, acaba de confirmar que tengo razón. Disfrutaba más con todo el truco que con la planificación de nuestra boda. No pensaba que fuera posible ver a un tipo sonriendo al pensar en pasar su sábado entero viajando en coche para discutir detalles de la boda con sus suegros. Pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que mis padres, mi hermana y mi esposo habían ideado era esperar a que todos estuvieran sentados. Como la novia siempre llega tarde, harían que mi hermana llegara justo a esa hora para evitar que la viera e intentara detenerla, y ella caminaría por el pasillo.
Para cuando me enterara de lo que había pasado, ya sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos algo del sobrante de tela de las alteraciones. Mi esposo llevó eso a casa de mis padres. Mi hermana aún vive con ellos, y les mostró como prueba de que había arruinado el vestido. Luego, les dijo que tenía que regresar conmigo, ya que estaba furiosa y necesitaba calmarme. Les dijo que los vería en la boda. Nos aseguramos de mantener nuestra verdadera seguridad oculta al principio. Mientras los invitados y mis padres llegaban, solo vieron a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres se acomodaron, sacamos a la verdadera seguridad, un tipo que parecía un guardaespaldas. Le indicamos que no dejara entrar a mi hermana y le prometimos una generosa propina si mantenía nuestras instrucciones en secreto. Pronto llegó el momento, mis padres recibieron un mensaje de texto diciendo que mi hermana estaba a menos de 5 minutos de distancia, así que mi papá hizo una señal para que comenzara la ceremonia. Mis damas de honor ya estaban preparadas para seguir su señal, así que lo hicieron sin consultarme. Después de que todas tomaron sus lugares, mi papá se paró en la entrada esperando por mí. Durante esto, un amigo que no estaba en el grupo de la boda me envió un mensaje para que me preparara. Para evitar sospechas, si mi esposo o alguna dama de honor comenzaban a enviar mensajes. Este amigo, aliado de mi esposo, estaba tan ansioso por causar drama como él, y no le importaba no ser una dama de honor. Tan pronto como mi papá tomó su lugar, comenzó la canción nupcial. Se abrieron las puertas y entré. Mi papá se sorprendió al verme. Intentó mirar detrás de mí, pero no podía ver la entrada del lugar desde donde estábamos. Así que no tenía idea de lo que había pasado con mi hermana. Entonces su teléfono sonó. Vi el identificador de llamadas, y era ella. Me dejó con un murmullo. Algo ha surgido. Unas exclamaciones y confusión llenaron la sala. El amigo en el plan preguntó en voz alta, ¿qué pasó? Mentí y dije con lágrimas en los ojos. Me dijo que no era para mí. Mi esposo y yo habíamos acordado que si mi papá me abandonaba, yo debía decir eso para hacerlo quedar lo peor posible. Las lágrimas no eran solo actuación. Estaba genuinamente herida y tratando de no llorar. El amigo entonces preguntó en voz alta, ¿qué quiso decir con «no debería ser tú?» para que todos lo escucharan y lo difundieran. Luego dijo, voy a ir a ver, y salió corriendo. Planeamos esto para que ella pudiera crear caos con la seguridad y evitar que mi papá regresara a detener la ceremonia. Eventualmente, mi mamá también se fue. En este punto, el papá de mi esposo corrió rápidamente y me tomó del brazo. Ya le habían avisado que podría necesitar hacerlo, y su desesperada carrera hacia mí me hizo sonreír. Caminé por el pasillo, entre susurros mientras la gente discutía sobre lo que había pasado. Algunos también se fueron a verificar. Cuando llegué junto a mi esposo, todo estuvo bien, me consoló, bromeando que mi rostro triste era tan real que merecía un Oscar, y me aseguró que se encargaría de mis padres por lo que hicieron. Nos casamos sin más problemas. Mis padres no regresaron. Noté que muchas personas salían y regresaban durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme lo que estaba pasando. Alguien susurró al oído de mi esposo, y él salió. Regresó más tarde con una expresión furiosa, pero me susurró que necesitaba ir a esconderse antes de romper su personaje y empezar a sonreír. Funcionó. Aquí está el resumen de lo que pasó según los amigos, familiares, el guardia de seguridad y mi esposo que recibí después. Mi hermana llegó con un vestido de novia. La seguridad se negó a dejarla entrar, como habíamos acordado. Le dijo que debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia. Sí, le dimos una propina muy generosa, como prometimos. Mi papá intentó amenazarlo con la policía, diciendo que nunca lo había oído mencionar, por lo que no podía estar trabajando allí. La seguridad accedió a llamar a la policía, ya que fue contratado por nosotros y solo estaba haciendo su trabajo. Mi papá se dio cuenta de que ya era demasiado tarde e intentó exigir que dejara entrar a mi hermana. En este momento, la amiga se acercó, comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente demorando las cosas. Mi mamá llegó poco después, seguida por otros. Para entonces, el plan de la boda estaba arruinado. Lo único que mis padres podían hacer ahora era intentar controlar el daño, ya que todos los que se enteraron de lo que intentaban hacer estaban horrorizados. La gente empezó a gritar y regañarlos. Los tres, naturalmente, dijeron que no era un secreto y echaron la culpa a mi esposo. Cuando lo llamaron, mi esposo puso su mejor cara confundida y negó todo. Para citar a mi esposo, gaslight, gatekeeper, girl boss. Jajaja, negó haber aceptado un plan tan ridículo. Cuando insistieron en que sí, él pidió pruebas y, por supuesto, no pudieron dar ninguna. Todos los intercambios de mensajes que podían mostrar eran sobre decisiones normales de la boda. Mi hermana estaba gritando, llorando y aparentemente se sentó en el suelo, pateando sus piernas como una niña. Mi papá parecía que quería golpear a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo sujetaron. Naturalmente, ellos dijeron que no tenían pruebas porque mi esposo
les había dicho que no enviaran mensajes. Mi esposo se rió y dijo, vaya, qué conveniente, ¿no sé? Luego repitió, ¿por qué habría de aceptar algo tan raro? Les dio un buen repaso sobre ser unos padres terribles y dijo que no iban a permitir que sus planes estúpidos y mentiras arruinaran su boda. Después volvió hacia mí, nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero no me mostraron la grabación porque era solo para fines de seguridad. Sin embargo, algunas personas grabaron partes del drama, viendo cómo mis padres y mi hermana fueron destrozados por todos los que salieron a ver el espectáculo. Fue un deleite. Después de años de ser acusada de cosas y no ser creída, verlos recibir una dosis de su propia medicina fue uno de los mejores regalos de boda. Mi madre estaba llorando, mi papá cambiaba de color de morado a blanco, y mi hermana seguía en el suelo, llorando y gritando. Continuaban insistiendo que mi esposo estaba involucrado, pero la gente seguía preguntando por qué él habría aceptado, por qué no había pruebas y por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda. No tenían respuestas decentes. Eventualmente, les dijeron que se fueran y no tuvieron más opción que hacerlo. Mi papá aparentemente tuvo que arrastrar a mi hermana, porque se negaba a levantarse del suelo nuevamente. Nadie me dijo nada durante toda la noche. Supongo que querían ahorrarme el mal rato, y tal vez porque yo era la novia, y no solo una invitada por una vez, pero sentí que todos estaban haciendo un esfuerzo extra por ser amables, positivos y emocionados con todo. Mi esposo dice que toda la comida y bebida cara que estaban comiendo ciertamente ayudó. Ja ja ja, nos divertimos mucho. Mi esposo mantuvo su expresión de enojo forzada solo por un rato antes de romper a sonreír de nuevo. Después de eso, fuimos al hotel a descansar un poco antes de irnos a nuestra luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado, ya que podrían intentar cancelarlos o algo así que nos negamos. Desde entonces, los tres han intentado contactarme. He rechazado las llamadas porque mi esposo insistió en mantener un registro, una movida inteligente porque eventualmente mi hermana me mandó un mensaje. No repetiré lo que dijo, ya que estaba completamente desquiciada y no tenía mucho sentido, pero la parte importante fue que me culpó por su humillación. Llamó a mi esposo una serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Él quiere imprimir o colgar eso en nuestra pared, jajaja, y esperaba, pero también estaba segura de que me engañaría. Incluso sugirió que él me estaba engañando con ella. Mi esposo tomó mi teléfono, hizo capturas de pantalla del registro de llamadas, los mensajes de mi hermana y algunos mensajes de mis padres exigiendo que contestara el teléfono, y los envió a nuestro chat grupal familiar. También envió capturas de pantalla de mensajes que le enviaron a Kyle, llamándolo nombres y amenazándolo. Pero continuó con la farsa de nunca estuve de acuerdo con nada, e incluso los amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en el grupo pidiendo ayuda a mi familia, ya que ahora estaba siendo acosada por ellos constantemente. Les suplicó que detuvieran a mis padres y hermana de arruinar nuestra luna de miel después de que no pudieran arruinar nuestra boda. Terminó con una solicitud de que no compartieran nuestra ubicación para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y afirmaran que él había aceptado fingir dormir con ella en nuestra suite de luna de miel. Jajaja, ¿ves? Mi familia me aseguró que se encargarían de todo, y desde entonces hemos tenido paz. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no desobedeciera para que él pudiera llamarla la atención otra vez mientras le hacía una buena crítica. Veremos si la paz dura. En general, aunque hubiera preferido una familia normal y amorosa en mi boda, al menos, por una vez en mi vida, no solo fracasaron en arruinar algo significativo para mí, sino que también me vengué de ellos. Información adicional. ¿Sé por qué me tratan así? Me han hecho esta pregunta muchas veces, así que asumo que todos ustedes se lo preguntarán también. He pensado en esto toda mi vida y aún no sé. Traté de preguntar cuando era pequeña, pero negaron cualquier diferencia y me regañaron por ser malcriada, así que dejé de intentarlo. He considerado muchas posibilidades, pero basándome en mis observaciones, creo que es esto. Yo era no planificada. Les costó tener a mi hermana, así que no solo fue deseada, sino que también fue una niña milagro después de tanto tiempo. Sin embargo, debido a nuestra pequeña diferencia de edad, creo que no esperaban tener otro hijo tan pronto ni tan fácilmente, y no usaron protección adecuada después del nacimiento de mi hermana. Tal vez no se dieron cuenta de que mi mamá estaba embarazada hasta que fue demasiado tarde. Así que se vieron cargados con un bebé no planeado, mientras aún lidiaban con un recién nacido. No son ricos, por lo que tener el gasto extra probablemente no ayudó, y me resentían. Pero eso es solo una conjetura mía. De todos modos, he aceptado que la razón no importará realmente. Lo que me hicieron fue injustificable, sin importar la razón. ¿Realmente pensaron que esto iba a funcionar? Mi esposo y yo tenemos una teoría de que nunca intentaron hacer esto en realidad. Pensamos que mi hermana hizo un berrinche por casarme primero, cuando apenas tiene citas, y le hicieron esa proposición
tan extravagante a mi esposo. No querían pagar por mi boda y no pensaron que aceptaríamos, o que incluso les quedaría bien hacerlo. Al sugerirlo y ser rechazados, podían parecer los buenos ante mi hermana, mientras tenían una excusa para no darme ni un centavo. Pero luego, mi esposo lo aceptó, y no podían retroceder sin arriesgarse a que mi hermana se volvieran contra ellos. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo, y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de más impactantes historias reales que suceden a tu alrededor.